Bienvenidos a la clase, mi nombre es Liliana y hoy vamos a ver una introducción a las conjugaciones verbales en inglés. Vamos a ver un poco sobre las diferencias entre los verbos regulares e irregulares. Primero que todo, es importante saber que el verbo es una palabra que describe una acción, una condición o una experiencia. Por ejemplo, correr o jugar, sentir. Cuando hablamos sobre verbos regulares e irregulares en inglés, nos referimos a la manera en que los conjugamos. Las conjugaciones verbales se usan para cambiar los verbos dependiendo en la persona, el tiempo, el modo y el número. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Los verbos regulares siguen un patrón muy similar en inglés, mientras que los verbos irregulares no lo hacen. Por eso a veces es un poco complicado aprender los verbos irregulares, pero con práctica, repetición y algunos trucos se pueden aprender. Primero vamos a ver un ejemplo en español. Vamos a hablar sobre el presente simple. Vamos a necesitar los pronombres personales. En singular, la primera persona es yo. La segunda es tú, vos o usted. Y la tercera persona es él o ella. En plural, primera persona, nosotros o nosotras. Segunda, vosotros, vosotras o ustedes. Y tercera, ellos o ellas. Para conjugar los verbos, en este caso el verbo caminar, la primera persona es camino, yo camino. La segunda persona es caminas o caminas, camina. Tú caminas, usted camina, vos caminás. Tercer persona es camina, él camina, ella camina. Y en plural usamos caminamos, nosotras caminamos. Vosotros o vosotras camináis, ustedes caminan. Ellos o ellas caminan. Así conjugamos el presente simple en español. Ahora vamos a ver unos ejemplos en inglés. De igual manera vamos a necesitar los pronombres personales. Ya hay un video en el canal acerca de estos pronombres, pero muy rapidito. Singular, first person, I, primera persona. Segunda persona, you. Tercera persona, he, she. Y también vamos a agregar it, que significa eso o esa, porque en inglés lo consideran un pronombre personal. En plural, primera persona es we, segunda persona también es you, es exactamente como el singular. Y tercera persona es they. Ahora vamos a ver el verbo walk, que significa caminar. Primera persona singular es walk. Segunda persona singular es walk también. Tercera persona singular, aquí es en donde cambia, es walks. Le agregamos la S. Y eso se va a ver en la mayoría de los verbos. Hay excepciones, pero generalmente hablando, cuando usamos he, she o it en inglés, vamos a agregarle una S al verbo. Seguimos con el plural, también es walk para todos los plurales. Entonces, en este caso, el único que cambia es cuando hablamos en tercera persona singular. Le vamos a agregar esa S que está en rojo en pantalla. Muy sencillo. Ahora vamos a ver un ejemplo en inglés en el pasado. Tenemos los pronombres personales en la izquierda y en la derecha tenemos el verbo walk, pero ahora lo vamos a hacer en pasado. Y un verbo regular en pasado es muy simple, es walked para todas las personas. Walked. Le agregamos el ET al final, en este caso. Hay variaciones dependiendo ciertas condiciones, pero siendo esta una clase de introducción, para hacerlo simple, vamos a agregarle el ET al final solamente. Ahora vamos a ver un ejemplo en inglés de un verbo irregular. En este caso es it. De igual manera tenemos nuestros pronombres personales, personal pronouns, en la izquierda y en la derecha tenemos el verbo eat, que significa comer. Primer persona singular,
es eat. I eat. Segunda persona singular es eat también. ¿Cómo creen que es el verbo en la tercera persona singular? Pues es eats. También le agregamos la S. Para las personas en plural es eat solamente. Entonces aquí de nuevo vemos ese patrón en donde solamente la tercera persona singular se le va a agregar la S. Eats. Ahora vamos a ver el ejemplo en pasado. Eat, comer en inglés es un verbo irregular. Entonces en pasado es ate y es ate para todas las personas. I ate, you ate, he ate, we ate, you ate, they ate. Y significa comer en el pasado. Yo comí, tú comiste, él comió. Completamente cambia la palabra. No se le agrega el ed al final. No hay manera de saber que it se va a transformar en ate para el pasado, al menos que ya lo recuerden, lo hayan visto anteriormente. Hay algunas cosas de notar aquí. El verbo en presente es igual para todos, excepto para la tercera persona singular, y ese es en el caso de los verbos regulares e irregulares. Normalmente se le agrega la S, pero hay excepciones. Cuando hablamos del pasado, tanto en verbo regular o irregular, también va a ser la misma palabra para todas las personas. En español, yo comí, tú comiste, él comió, casi todas las personas cambian. En inglés es el mismo. Entonces creo que eso permite que el inglés sea un poco más sencillo. Cuando usamos los pronombres I, you, we, they, usamos walk en presente. Cuando usamos he, she o it, usamos walks. Se le agrega la S. Cuando usamos I, you, we, they, para el siguiente verbo eat, es igual para estos pronombres. Y cuando lo usamos con he, she o it, es eats. Se le agrega la S al final. Entonces, de nuevo, en el presente, solo se le agrega una S cuando usamos la tercera persona en singular. El verbo es igual en todos los demás. Y vuelvo a repetir que hay excepciones dependiendo la estructura de la palabra, pero generalmente hablando y para simplificar la clase de hoy, vamos a agregar esa S. Ahora, en el pasado, para un verbo regular, cuando usamos cualquiera de los pronombres, le vamos a agregar la ed, walked. La E no suena, solamente suena la D, walked. Y en este caso suena como una T al final. En clases futuras vamos a estudiar eso en más detalle, pero por lo pronto solo quiero mostrarles un poco de la estructura. Para el verbo irregular que vimos, eat, en todos los pronombres en pasado se convierte en ate. Entonces vuelvo a repetir, en el pasado el verbo regular se le agrega ed, como es en el caso de walked. En el verbo irregular eat, la estructura cambió completamente y es algo que en verdad tenemos que estudiar y memorizarnos. Vamos a ver unos ejemplos de verbos regulares, que se dice regular verbs en inglés, y verbos irregulares, irregular verbs en inglés. Empezamos con los verbos regulares. Para I, you, we y they usamos clean. Para he, she o it usamos cleans y esto significa limpiar. En el pasado es cleaned para todos los pronombres. Para I, you, we y they usamos leave. Para he, she o it usamos leaves. Y el pasado es lived para todos los pronombres. Para los pronombres I, you, we y they usamos work. Para he, she o it usamos works.
y esto significa trabajar o funcionar. El pasado es worked. Worked. En el siguiente ejemplo es smile para I, you, we y they y smiles para he, she, it. El pasado es smiled. Y el siguiente verbo es talk para I, you, we, they y para la tercera persona es talks. ¿Y el pasado cómo creen que va a ser? Pues le agregamos el ed. Talked. Talked. Entonces aquí tengo una lista de algunos de los verbos regulares muy comunes en presente simple y pasado simple. En el presente simple, la diferencia es cuando usamos la tercera persona en singular, en donde agregamos la S, y en pasado simple agregamos ed al final. Entonces todos los pronombres tienen esa misma estructura en estos casos. Ahora vamos a ver los verbos irregulares. Run, que significa correr, para I, you, we y they, y para he, she, it es runs. Le agregamos la S. Es la misma estructura que en el presente de los verbos regulares. Cuando usamos la tercera persona singular, le vamos a agregar la S. Ahora el pasado es diferente. Es ran. Run. La ventaja es que es la misma palabra para todos los pronombres. Vamos a ver otro ejemplo. Write. En este caso, para I, you, we y they. Y para la tercera persona singular es writes. Le agregamos la S. Ahora el pasado es diferente. Es wrote. Wrote. Read para I, you, we y they. Y para he, she, it es reads. Le agregamos la S. Ahora el pasado en esta es igual en escritura, pero se lee diferente. Es read. Read o reads para el presente, read para el pasado. Y en este caso sabríamos cómo leerla con el contexto de la oración. Hay varios verbos que son así en inglés, en donde el presente y el pasado se escriben exactamente igual. A veces se leen igual, pero a veces es diferente como en este caso. El siguiente ejemplo es drink para I, you, we y they, y para la tercera persona en singular, ¿cómo creen que va a ser? Muy fácil, le vamos a agregar la S, drinks. Y en el pasado, sí es diferente, es drank. El último verbo que tenemos es hide para I, you, we y they, y para la tercera persona singular es hides. El pasado es hid. Entonces aquí está la lista de verbos irregulares que son muy comunes en inglés. En presente la estructura es muy similar de los verbos regulares con los irregulares. La tercera persona singular le vamos a agregar la S. La diferencia es en el pasado o en otros tiempos. No vamos a ver todos los tiempos en esta clase porque es muy larga, pero vamos a poner más videos en el futuro para que poco a poco puedan ir aprendiendo y practicando. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya servido esta clase y nos vemos en la próxima.